El presidente de la República anunció en su mensaje a los diputados el pasado 2 de mayo su deseo de convocar una serie de temas a un referéndum para que la ciudadanía decida sobre ellos. Pero ¿sabe usted qué es este mecanismo de consulta popular? ¿Cuáles son las reglas para poder realizar un referéndum en Costa Rica? Los artículos 105, 124, 129 y 195 de la Constitución Política y la Ley 8492 que regula el referéndum son el marco legal mediante el cual se puede realizar en Costa Rica este tipo de consulta popular. La Carta Magna señala que la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. El pueblo también podrá ejercer esa potestad mediante el referéndum para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. La Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las 2/3 partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo, junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. La legislación indica cuáles son los temas que no pueden ser llevados a una consulta ciudadana. Entre estas tenemos la materia de seguridad, la materia de pensiones, la materia crediticia, tributaria, fiscal, empréstitos, contratos y actos de naturaleza administrativa. Todo aquello que no esté incluido en esas categorías podría ser eventualmente sometido a consulta. Sin embargo, también es lo cierto que a través del desarrollo del instituto, con casi 20 años, se han dado pronunciamientos de la Sala Constitucional que han ido también puntualizando. Por ejemplo, no se podría llevar a referéndum una ley que convoca a una asamblea constituyente para hacer una reforma general de la Constitución, así como tampoco materia que pudiese afectar el principio de igualdad y no discriminación. Esto lo dijo la Sala Constitucional en una gestión presentada contra una autorización de recolección de firmas que otorgó el Tribunal Supremo de Elecciones para llevar a consulta ciudadana el proyecto de sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo en su momento. ¿Cuántos temas pueden ser convocados en un referéndum? El artículo 10 de la Ley de Regulación del Referéndum establece que si varias iniciativas se tramitan en tiempos similares, podría el Tribunal Supremo de Elecciones acumularlos para que sean conocidos en el mismo acto comicial, o sea, en la misma jornada de votación, el mismo domingo. Sin embargo, la ley no establece cuáles serían los máximos de ese tipo de consultas. El Tribunal Supremo de Elecciones tampoco ha tenido oportunidad de definirlo a nivel jurisprudencial porque es una situación que no se ha presentado. De las 65 iniciativas que se han presentado desde la promulgación de la Ley de Regulación del Referéndum a la fecha, todas se han presentado con un único proyecto de ley, de forma tal que si se diera ese escenario sería el momento propicio para que la magistratura electoral definiera los alcances de ese artículo 10 de la ley. ¿Cuál es el trámite para solicitar un referéndum? Una persona interesada o un grupo de personas que vamos a conocer como el grupo gestor presenta al Tribunal Supremo de Elecciones un documento donde expone su interés de que se lleve a referéndum un determinado proyecto de ley que puede estar en la corriente legislativa o que puede haber redactado este grupo de ciudadanos. No hay una exclusión de esa posibilidad. Si primero se hace un examen de admisibilidad de que, por ejemplo, el proyecto no verse sobre las materias excluidas por la Constitución de consulta, y si se supera ese primer tamiz, el proyecto es enviado al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que le hará un análisis como le hace a cualquier proyecto de ley. Pero además debe realizar las consultas obligatorias que estén en la Constitución. Hay proyectos de ley que por modificar cierto tipo de regulaciones sobre instituciones puntuales requieren de consulta. Por ejemplo, cuando se va a modificar algo relacionado con el Poder Judicial debe consultársela a la Corte Suprema de Justicia, pues ese tipo de consultas las hace también el Departamento de Servicios Técnicos. Además vendrá en ese informe dos aspectos que son esenciales. Primero, un resumen de la iniciativa que se colocaría al dorso de la plantilla de recolección de firmas y la eventual pregunta a colocar en la papeleta. Y segundo, debe determinar el Departamento de Servicios Técnicos con cuántos votos se hubiese aprobado esa iniciativa si hubiera seguido el camino legislativo ordinario. ¿Por qué? Bueno, porque si la iniciativa hubiera requerido una mayoría calificada, 38 votos, se requiere que participen en el referéndum al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para hacer el resultado vinculante.
Pero si, por el contrario, lo que se hubiese requerido en el plenario legislativo es una mayoría absoluta, 29 votos, entonces la participación mínima requerida para hacer obligatoria el resultado de la consulta sería el 30% del padrón electoral. Este informe, emitido por Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, regresa al Tribunal Supremo de Elecciones, quien lo remite a quien interpuso la solicitud de referéndum, que si lo considera, realice los ajustes necesarios. Una vez consensuado el texto, se envía a publicar al Diario Oficial La Gaceta y se confecciona una plantilla para la recolección de firmas, la cual le será dada al grupo interesado en un dispositivo electrónico para que imprima las que necesite. En el anverso estará una pregunta como, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo que se someta a referéndum el proyecto de ley número? Se señala el número y el nombre de la propuesta, y por detrás una breve explicación. Cuando el grupo gestor reproduce estos formularios, debe traerlos de nuevo al Tribunal Supremo de Elecciones para que sean firmados y sellados para darles autenticidad. Y previo a entregárselos deben aportar además un plan de recolección de firmas, que en esencia tiene el nombre de las personas que se harán cargo de sus formularios y los lugares donde se recolectarán las firmas. Una vez cumplido ese proceso, el grupo interesado tendrá 9 meses con posibilidad de un mes adicional para entregar las firmas requeridas, que hoy serían alrededor de 181,000. Pasado ese periodo, el Tribunal Supremo procederá a validar dichas firmas, para lo cual tiene 30 días. Si todo está en orden, procede a efectuar la convocatoria a referéndum, aunque antes de ese acto, el tribunal tiene la posibilidad de enviar el proyecto a consulta a la Sala Constitucional. Si todo está bien, entonces el tribunal procede a realizar la convocatoria a la consulta y dentro de los 3 meses siguientes, según establece la ley, debe llevarse a cabo la votación en un día domingo. ¿Cuáles serían las fechas de un eventual referéndum? 6 meses antes y 6 meses después de una elección presidencial no puede llevarse a cabo un referéndum, ni más de uno al año. En el caso concreto, tendremos elecciones presidenciales en febrero del 2026. Ese año cae justamente el primer domingo de febrero, 1 de febrero, de forma tal que ya para el 1 de agosto del 2025 no podría llevarse a cabo ningún referéndum. Como entre la votación y la convocatoria del tribunal deben pasar 3 meses para que justamente se puedan producir todos los materiales necesarios para la consulta, estaríamos hablando que el plazo máximo para que el tribunal esté convocando a un referéndum sería abril del año 2025 para celebrar la consulta en uno de los domingos de julio de ese año. Finalmente, y tras el conteo de los votos, el Tribunal Supremo de Elecciones procede a hacer la declaratoria respectiva. Si se obtienen las mayorías necesarias, ya sea el 40% de participación o el 30%, según la votación requerida por el proyecto en el plenario para ser aprobado, entonces el Tribunal Supremo de Elecciones comunica el resultado final al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial y la ley entraría inmediatamente en vigor. En nuestro país, solamente una vez se ha realizado un referéndum y fue el 7 de octubre del 2007 para consultar a la ciudadanía si estaban a favor o en contra de que Costa Rica se incorporara al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos.